Tenemos unas placas para mostrar qué es lo que estuvo diciendo Bloomberg, qué es lo que dicen desde afuera de Argentina, porque acá también vivimos en este pequeño microclima, este nacionalismo metodológico que nos lleva todo el tiempo a discutir variables nacionales y a veces a olvidarnos de qué es lo que ven desde afuera sobre Argentina, qué es lo que están diciendo. Hoy sale publicado un dato de Bloomberg con el ranking de países con mayor vulnerabilidad, es decir, con mayor riesgo de crisis. Sobre todo estamos pensando en crisis financieras, eso es lo que miran. Argentina lo encabeza, seguido por Turquía, por Sudáfrica, por Egipto y por Colombia. Es un dato que podemos decir que ya lo conocíamos, pero que se haya publicado y que precisamente sea Bloomberg la agencia que lo dice, que tiene una cierta legitimidad internacional, verdaderamente pone en el foco si esta recuperación que en teoría se está experimentando con los datos nacionales significa mejorar en materia de vulnerabilidad o no nos corre de ese camino de empeoramiento del frente financiero, externo y financiero. Vamos a seguir con otras placas adicionales que traje para poder seguir pensando cómo nos ven afuera. En este caso Bloomberg nos pone en el puesto número 1 por 4 razones. Tenemos un ratio muy elevado, una relación, una incidencia de la deuda externa de corto plazo sobre el PBI, en este caso es del 40,5, es decir, la deuda más difícil de rolear, más difícil de refinanciar, que sí o sí la necesita refinanciar el gobierno para poder pensar en la sustentabilidad del pago de la deuda. En segundo lugar, plantean que hay una desviación, Bloomberg, ningún organismo nacional, Bloomberg, que hay una desviación de 35,8 puntos de inflación por encima de la meta abandonada en septiembre. Ellos obviamente siguen tomando una meta que para nosotros los que vivimos en Argentina ha sido recontra abandonada, hablan de la diferencia con el 10%, pero bueno, retoman lo que el propio gobierno de Cambiemos dijo en su momento respecto de la inflación. Bajo ratio de reservas internacionales de cobertura. Bueno, básicamente hablan de la relación entre las reservas y la posibilidad de hacer frente a la deuda, 85,9, Brasil 59,9. Déficit de cuenta corriente de 2% del PBI. Esto significa que Argentina sigue teniendo problemas en su balanza comercial, sigue comprando más de lo que vende. Y pobre efectividad del gobierno, dice Bloomberg, con lo cual también hace un análisis político respecto de la gestión. Vamos a seguir con otro dato, en este caso quiero traerlo del fondo, que no lo pudimos conversar aún esta semana con la cantidad de información que hubo. El FMI esta semana empeoró la proyección para Argentina. Y este dato de 1,3% de caída es una corrección respecto a una suba que había dicho que iba a ser de 1,5. O sea, en junio de 2018 dijo que este año se iba a crecer 1,5. Cuando Christine Lagarde llegó a la Argentina se firmó el memorándum y un año más tarde dice, no, bueno, corregimos, se va a caer 1,3%. Claro, quiero recordar que esta proyección no se mueve, por más que el 2,6% del aumento de la actividad en mayo haya sido comunicado hoy con el INDEC, se descuenta que va a haber un rebote. Y vamos con la última. Esto no lo dijo nadie, lo mostró hoy OSIPEX, un observatorio internacional muy interesante, que muestra un cuadro que publica el Fondo Monetario Internacional con el ranking de los 15 países que tienen mayor déficit en cuenta corriente. Es decir, que en términos genuinos no solo no generan dólares, sino que demandan dólares. Es decir, están complicados, por ejemplo, para pagar su deuda externa. Interesante que Estados Unidos encabece con 478 mil millones de dólares. Sigue Reino Unido, India, es decir, estos países. Estados Unidos emite dólares, evidentemente puede financiar su déficit de cuenta corriente. Sigue Canadá, sigue Indonesia, sigue Australia. Argentina en séptimo lugar con 27 mil millones de dólares en 2018 de déficit de cuenta corriente, lo cual equivale al 5,2% del PBI. Lo dice el Fondo Monetario Internacional. Pregunta, ¿hará algo en el marco del acuerdo del Fondo Monetario Internacional para promover una mejora en este frente externo, más allá de las devaluaciones que ya sabemos que son las mejoras cortoplacistas para resolver esta situación?